esto es muy personal, pero creo que he oído esta mañana alguna de las cosas más bonitas que he escuchado en mucho tiempo. Le voy a agradecer luego a Casildo cuando suba el mensaje que nos ha traído esta mañana, porque hace un rato ha dicho algo, en serio, que es de lo más bonito que he escuchado nunca. Me encanta. Quiero empezar el comentario de esta zona mixta precisamente con esa frase. ¡Qué cosa tan bonita! Hemos nacido de nuevo para ir a la tierra prometida, no para morir en el desierto. Es verdad, hemos nacido de nuevo, no para vivir una vida miserable. Hemos nacido de nuevo para ir a la tierra prometida. ¿Sabes? Creo que hacen falta más sermones cariñosos, amables, que busquen lo positivo, lo optimista, que te de alguna forma renueven, ¿no? Con respecto a ese pacto, a esa promesa que has hecho, como el pacto al que aludía Casildo de Pablo con Dios, de Pablo con Jesús, el Jesús que conoció, cayéndose de la burra. Sí, es verdad, es que qué idea tan refrescante. ¿Te has dado cuenta, Juanfra, además, compañero, de que al principio del sermón, es que el guión de verdad, el guión lo hace el Espíritu Santo, cada vez estoy más convencida de que nosotros jugamos una pequeña parte en esto, pero resulta que en el sermón hemos hablado de Pablo y la carrera que ha acabado, se hemos vuelto a los Juegos Olímpicos, y además al principio nos ha dicho algo muy interesante también. Y cuéntame cuál es tu primera sensación. Cuando nos hacía la pregunta a la que ahora prestaremos atención, ¿no? ¿Cómo saber la voluntad de Dios y qué quieres que hagan? Al principio nos habló de los miedos y de las dudas, otra vez el temor y otra vez las dudas, ¿no? Y bueno, me parece una idea muy interesante eso de que hay mucha gente que ama sus dudas y que en realidad a lo mejor está buscando soluciones, pero en realidad no, y está muy contento con sus dudas. No vaya a ser que descubra algo que luego le tenga que obligar a cambiar de vida, ¿no? Interesante. Me ha encantado Casildo esta mañana, se lo voy a decir cuando suba, me ha encantado. Qué bonito mensaje. Juanfran, ¿cuál es tu primera reacción? Lo primero es, sí, yo estoy en la misma línea que tú. Tú decías que el guión lo hace el Espíritu Santo. De verdad que nosotros somos de osados y conscientes, porque esto lo hacemos siempre. Nos gusta tanto la improvisación que a veces dices, bueno, pues nos lanzamos al río, y como somos aquí aprendices, venimos un poco a compartir lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón, más allá de dar lecciones, que es lo que está lo más lejos de lo que pretendemos. Es simplemente este espacio donde podemos compartir sensaciones, lo que ha hecho Dios por nosotros, lo que entendemos, cómo entendemos a Dios, y ver si nos puede ayudar un poco en nuestra propia experiencia personal, y por eso damos las gracias a todos los que nos estáis acompañando. Pues sin más pretensión que esa, luego resulta que como tú dices, hay algo que es inexplicable, que va hilando, ¿no? Y dices tú, qué casualidad, ¿no? Cuando decimos, y estoy convencido de que las casualidades como que no existen. Y empezábamos hablando de Olimpiadas, y recurríamos a Pablo en el texto, de que él tenía una mente también y escribía para mentes deportistas, y ahora Casildo lo vuelve un poco a conectar, y es verdad, ¿no? A mí, más allá de Pablo, y ahora entramos ahora, hace falta ser cariñoso. Tenemos necesidad de un mensaje de cariño, que es el mensaje de siempre de Dios, de que siempre está a nuestro lado, de que no importa por qué circunstancias estés atravesando, no importa lo bajo que creas que has llegado, Jesús no te abandona, Jesús nunca te ha abandonado, Jesús está cerca. Cuando pensamos que Dios me ha abandonado, no es porque Dios esté lejos, es porque tu ceguera te impide ver lo cerca que está Él, sosteniéndote, y ha estado a tu lado. Y más allá de eso, yo no quería dejar pasar la oportunidad, Esther, perdona, que a lo mejor no tiene, hay que dar las gracias a todos los que nos acompañan, pero yo me queda de vez en cuando, me martillea. Hay un par de personas que te escribieron a ti durante la semana, ¿no? El sábado pasado, que te daban las gracias por el programa pasado, que estaban convalecientes, estaban enfermas, y yo quería preguntarte si has tenido noticias nuevas, o simplemente mandarle un saludo a estas dos amigas del programa que te escribían, y yo quería saber si estaban en casa por tema de enfermedad, si se están recuperando. Pues mira, te cuento, porque en realidad no me escribieron a mí, pero el mensaje llegó por medio de mi madre, porque resulta que ellas acuden a la iglesia a la que va mi madre, que es la iglesia de Vigo Travesía, concretamente. En Vigo tenemos 2 congregaciones. Y resulta que descubrió mi madre, porque le mandaron WhatsApp después,
porque ella no las vio en la iglesia, sabía de uno de los casos, pero del otro no. Resulta que son dos hermanas, una se llama Rosa, otra se llama Elena, así que les mandamos un saludo, sí, Rosa sí. y Elenita. Un beso para las dos. Que van a la iglesia de Vigo Travesía. Bueno, una de ellas con un problema, tiene problemas articulares, con rodillas y todo esto, hace ya algún tiempo, pero está pocha últimamente. Ha tenido un problema especialmente con una de las rodillas, con lo cual pues no ha podido estar en la iglesia físicamente, y se conectó a la iglesia en casa y decía que le estaba gustando muchísimo el programa y que se sintió muy bendecida también. Y la otra hermana, que vive fuera de Vigo en este caso, pues también está delicada de salud, especialmente en los últimos años, y ella no había entrado nunca a la iglesia en casa. Y resulta que, bueno, al parecer le dijeron, oye, pues ya que estás en casa puedes ver el programa, y se sintió muy contenta también, le gustó mucho. Y bueno, nos quería mandar un mensaje en el sentido de que le gustaban los contenidos, pero que también le gustaba mucho cómo lo hacíamos. De manera que estuvieron las dos muy acompañadas, y se lo agradezco un montón, son muy, muy cariñosas. Bueno, la verdad es. Y bueno, sí, las pobres con proceso de recuperación. Sabes, claro, que a veces cuando empiezan a fallar las articulaciones o cuando el cuerpo empieza a pasar factura, a veces tienes momentos buenos y muchas veces tienes momentos pochos. Así pues que bueno, un abrazo y un beso para ellas dos y para todos los que estáis con nosotros acompañándonos, y no solo los valientes que os habéis atrevido a mandar y a escribir un saludo a través de YouTube, que nos encanta que vuestros saludos y vuestros comentarios siempre que nos ayuden un poco, pues eso, en esa línea que nosotros queremos abordar, que es el de crecer, el de aportar, ¿no? el de sumar entre todos. Así que un abrazo sobre todo a los que habéis madrugado mucho porque nos estáis siguiendo desde miles de kilómetros. Estamos encantados de hacer esta pequeña gran comunidad, ¿no? Y lo que siempre decimos, la iglesia en casa está para apoyar, nunca para sustituir. Aquí estamos llamados a vernos, a abrazarnos, a tocarnos, pero si no puedes, si estás de viaje, si te interesa otro tipo de contenidos y te gusta nuestro estilo o estás convaleciente, o aparte de tu iglesia quieres también estar con nosotros, estamos encantados. La iglesia en casa, este espacio está para eso, ¿vale? Pero no sustituyamos una cosa por otra. Hay que ir donde están los hermanos, hay que congregarse, hay que sentarse al lado de un ombligo, al lado del otro ombligo. Ya si te parece, ya hemos dado una introducción y me he salido del tema, te pido perdón, y a los que nos están escuchando, abordamos un poco el tema. A mí es que Pablo es inagotable. Pablo, la figura de Pablo, de hecho es el escritor que más escribe dentro de la Biblia, ¿no? Tanto que incluso algunos se atreven a decir que el cristianismo no es un cristianismo de Jesús, sino es un cristianismo paulino, ¿no? Yo creo que evidentemente alejados de la fe, ¿no? Porque Pablo lo que hace es agarrarse Pablo se agarra al maestro, pero es una vida tan llamativa, que con alguien tan preparado, una figura tan resaltada en su medio, tan preparada y sin embargo es capaz no de acogerse a su currículum, sino cuando tiene este encuentro con Jesús, hacer esas dos preguntas que Casildo nos ha planteado, ¿no? Que ha pivotado, ¿no? ¿Quién eres? Quiero preguntarte algo, ¿no? En ese sentido, y además un poco apelar también a tu experiencia desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Porque hay a lo mejor a veces duda, ¿no? Con respecto a, oye, ¿es bueno hacerle preguntas a Dios o no? Hay controversia con respecto a esto, porque hay quienes creen que hay que estar callados delante de Dios. Hay textos que dicen esto, ¿no? Guarda silencio delante de Dios y escucha. Sí. Pero también es cierto que tenemos derecho a hacer preguntas, ¿no? Y si tenemos dudas, pues también podemos preguntarle a Dios. Y hay muchos momentos bíblicos en los que efectivamente hay preguntas como esta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Que es una gran pregunta. Pero sin duda puede haber preguntas con respecto a, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto otro? ¿Cómo poder enfocar esto? Desde la perspectiva de la psicología, y ahora le daremos paso a Casildo. ¿Es bueno hacer preguntas? ¿Nos lanzamos demasiado si le hacemos preguntas a Dios? ¿Habría preguntas incorrectas que hacerle a Dios? ¿Qué se te ocurre? A mí me parece que las preguntas están para hacerlas, y Jesús, Dios no se escandaliza con esto. Las preguntas son necesarias y las preguntas te ayudan a centrar y a construir. Fijaos dónde veníamos el trimestre anterior, por no extenderme demasiado, pero cuando estudiábamos Salmos, ¿cómo es posible que haya salmos donde el salmista se queja, le atribuye cosas a Dios que no
dices tú no puede ser, porque le dices me han mandado este castigo, o por tu culpa estoy haciendo esto. Hay salmos de lamento, hay salmos de preguntas, hay salmos donde el salmista expone el momento en el que está, y eso incluye a veces preguntas. Y lo más curioso, Dios no se escandaliza, Dios no se pone, pero ¿cómo te atreves a plantearme esto? Dios no le devuelve como diciendo, pues ahora te vas a enterar, me estás a mí acusando de esto y de lo otro y de lo otro. Jesús no hace eso jamás. Entonces, si Dios es capaz de sostener, de aguantar a veces incluso los reproches del salmista, de las quejas, ¿cómo no? Si Dios está diciendo, agárrate a mí. Ahora bien, siempre, en todos los salmos, la queja, el lamento, la pregunta, te lleva a un siguiente escalón. No se queda ahí. La duda, la queja, no se queda ahí. Para Dios tienes que dar un pasito más. Siempre el salmista terminaba reconociendo en esos salmos de queja, de lamento o de culpa hacia Dios, siempre terminaba dándole las gracias, sabiendo que la seguridad viene de Dios, que a pesar de todo siempre recordando. O sea que al final Dios te dice, ¿ves? El salmista incluso dice, ¿ves hasta dónde llevo? Así que las preguntas son absolutamente necesarias. Son absolutamente necesarias. No hay preguntas incómodas. A Dios, ¿qué le puede incomodar? Mientras recurras a Él y mientras te atrevas a seguir preguntando, porque si preguntas y luego te das la vuelta sin esperar la respuesta de Dios, que muchas veces a lo mejor hacemos esto, como el que saluda en la entrada a alguien y le dice, pregunta a un hermano a otro, ¿cómo estás? Y no das tiempo a que el otro te responda, ¿cómo estás? O sea, tú te vas a hacer otra cosa, ¿no? Y el otro que dice, pero me estás preguntando porque te interesa, me lo has hecho porque tocaba o realmente no. Si tienes interés, Dios no te va a desechar nunca. Y si te parece, le damos la bienvenida aquí a nuestro protagonista del último segmento. Oye, pues luego hablaremos de las dudas también. ¿Es bueno tener dudas? Sí. ¿O es bueno no tenerlas? Bueno, a lo mejor podemos entrar también por esa línea, aunque bueno, sabemos que Pablo no dudó, pero hoy sí dudamos. Bueno, ahora lo comentaremos. Claro. Casildo, estaba comentando yo antes a Juanfra que, sinceramente, creo que es uno de los sermones más bonitos que he escuchado mucho tiempo. Y te lo quiero agradecer. Gracias a Dios, gracias a Dios. De verdad, me ha entusiasmado todo lo que nos has contado. Y le comentaba también a los compañeros y a los que ya nos estaban viendo que hay una frase que has dicho que me parece de lo más bonito que he escuchado en mucho tiempo, sinceramente, y de verdad que me ha emocionado. Cuando nos dices que hemos nacido de nuevo para ir a la tierra prometida y no para morirnos en el desierto. Es verdad, porque a veces perdemos la perspectiva y creemos, ¿verdad?, que hemos nacido de nuevo para vivir una vida miserable. Y hemos nacido de nuevo y seguimos con las mismas tonterías que teníamos antes de nacer de nuevo, en vez de anticipar Sí. la fiesta que vamos a tener en el cielo. Gracias por decirlo así. Gracias por que me puedo guardar esta frase, efectivamente, para convertirla en un lema. Esther, no has nacido de nuevo para vivir miserablemente. Esther, no has nacido de nuevo para morirte en el desierto, para morirte de sed y de hambre. No, has nacido de nuevo para ir a la tierra prometida y además para ir en ese camino con gozo. Así que gracias porque me sirve de lema y me sirve como algo que me voy a quedar esta mañana. Con algo humorístico, ¿de acuerdo? Yo sé que eres un hombre de humor también. Sí, me gusta. Del mensaje nos dijiste. Y voy a discrepar contigo, pero ya me vas a entender por qué. Es para hacer una broma. Que nosotros hemos tenido suerte porque no hemos tenido que caernos de la burra como si tuvo que caer nuestro amigo Pablo. Pues te voy a decir que no estoy de acuerdo. Porque me temo que es necesario que cada uno de nosotros, yo lo noté en algún momento del sermón antes de que dijeras esto, nos hemos tenido que caer en algún momento de nuestra propia burra. Porque quien no se caiga plof y se dé cuenta de la ceguera que tenía, sí, no va a llegar a ninguna parte. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor no es algo tan gráfico y tan visual y tan grave. Pero, bromas aparte y completamente en serio, es cierto que todos y cada uno de nosotros necesitamos una experiencia y la tendremos, ¿no? Parecida a la de Pablo. Así es, es inevitable, todos la hemos tenido. Yo me refería al batacazo, ¿no?, de físico, el golpe físico, pero el golpe moral, que es conocer a Dios y te hace decidir, sigo en el desierto, sigo siendo un esclavo o quiero ser libre. Y porque esa es la opción, porque esas son las buenas nuevas, ¿no? Nos abre a un mundo mejor.
Y es verdad que a veces los cristianos se desaniman o nos desanimamos porque vemos a otros muchos cristianos que les va mejor. Entonces hay cristianos que a veces la pasan apurada o llegan justitos a fin de mes. Yo siempre digo, a veces solo pueden comer maná, mientras que otros están comiendo melones, pizzas, pero ellos solo pueden comer maná. Y a veces produce una sensación de desamparo ante Dios, y a algunos les ocurre eso, lamentablemente, ¿no? Yo, en fin, lo sé porque me lo cuentan algunas personas y vienen y me cuentan algunos problemas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues es verdad que a veces las cosas no son como quisiera, el viaje no es como uno quiere, pero el viaje sí es con quien tú quieres y el destino sí se va a llegar. Pablo seguramente no había planificado, cuando él decide seguir a Cristo hasta el final, pues seguramente si hubiera visto el contrato, hubiera tenido él que redactar el contrato, habría borrado lo de los latigazos, el apedreamiento, habría borrado una serie de cosas. Señor, quítame esto, el naufragio y unos meses allá, en invierno allá, quítame esto también, ¿verdad? Pero él aceptó como iba todo, ¿no? Y eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Que siempre va a estar ahí. Y unas veces, yo siempre digo, a veces obra milagros y nos libra de muchas cosas, no sabemos cómo, y otras veces simplemente nos da las fuerzas para resistir y seguir caminando, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar gozosos, porque cuando andamos hacia la tierra prometida, incluso en el viaje, vivimos mejor que siendo esclavos. ¿Volver atrás para qué? Porque hay otros hermanos que viven mejor que tú, o porque hay otros que no son hermanos y tienen un chaletazo en la playa y tienen 3 coches y tú apenas puedes ir una semana de vacaciones y estos van de vacaciones a Hawái y tú que eres fiel. Bueno, pues sigue en el camino. Volver atrás, vas a vivir peor, vas a volver a ser esclavo y no vas a entrar en la tierra prometida, ¿no? Y esa es lo que Dios nos ofrece, un contrato para salvarnos, porque lo que Él le dice a Pablo es: quiero salvarte, y Pablo le dice: yo quiero ser salvo, y ese es el trato. No es que no hay más para Dios. Todo lo demás que pone en la Biblia es para ayudarnos a perseverar en ese contrato y fortalecer nuestra fe. Pero el único objetivo de Dios es llevarnos al otro lado del Jordán, llevarnos a la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Cuéntale a Casildo lo que se te ocurre así en principio y por dónde podemos llevar también desde tu perspectiva la charla. Pero, ¿sabes? A mí me has hecho pensar, Casildo, también en la cuestión de las preguntas. Porque tú empezaste el sermón hablándonos de la pregunta más importante que podemos hacerle a Dios, ¿no? Y yo decía, wow, mira que no habrá preguntas que le podemos hacer a Dios, y mira que no habrá, ¿no?, posibilidades, ¿no?, de preguntar, y cada uno tendrá sus curiosidades, sus preguntas, sus inquietudes. Pero resulta que a lo largo del sermón, a medida que nos ibas comentando, pues estaba pensando yo, oye, ¿qué otras posibles preguntas se le pueden hacer a Dios que puedan ser más importantes que esta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Porque es verdad, pensaba que, fíjate, cuando somos niños, cuando somos pequeños, empezamos prácticamente a hablar y decimos por qué. Y le preguntamos a los padres continuamente por qué. Y uno de mis libros preferidos cuando era pequeña era un libro que era el libro de los porqués, que a mí me encantaba, porque respondía un montón de preguntas muy básicas sobre un montón de cosas, ¿no?, que tenían que ver con la naturaleza, con las personas, bueno, con un montón de cosas. Y yo recuerdo que leí muchas veces el libro de los porqués, porque me encantaba, ¿no?, poder encontrar respuesta a tantas y tantas preguntas que me hacían, ¿no?, el libro de los porqués. Y es posible que el ser humano, a medida que va creciendo, ¿no?, vaya reconduciendo la cuestión de las preguntas a preguntas que a veces, efectivamente, o bien no busquen realmente la respuesta, o bien, ¿sabes?, se intenten hasta desviar la posible respuesta. Porque claro, Dios mío, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra cosa es que yo me atreva a preguntarle, ¿qué quieres que haga? Porque claro, el ¿qué quieres que haga?,
me enfrenta a lo que tú acabas de decir, a un contrato en el que a lo mejor las cláusulas no me gustan, ¿verdad? Claro. Y voy a tener que firmarlo si quiero que la cosa funcione, ¿no? ¿Cómo poder reconducir esto de las preguntas? ¿Cómo poder dejar de hacer preguntas tontas y poder llegar realmente a la verdadera pregunta, buscando la verdadera respuesta? Porque lo hilo con otra cosa que también me preocupa, y es el hecho de que ahora mismo haya mucha gente dándole vueltas a la cabeza a preguntas bastante tontas, ¿de acuerdo? O intentando responder a preguntas como ¿cómo es la naturaleza de Dios? Hay gente que anda por ahí por YouTube diciendo que te puede explicar cómo es la naturaleza de Dios, respondiendo a esa pregunta absurda, porque es imposible que tú como ser humano puedas llegar a esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo poder reconciliarme con el derecho a hacer preguntas, pero al mismo tiempo no perder tiempo en preguntas que no me van a llevar a ninguna parte? ¿Qué hago con eso? Sí, bueno, hay preguntas que con las cuales uno pretende no encontrar respuestas, sino afianzar sus dudas, porque a veces, como ya he dicho también, que tú has nombrado antes el tema de las dudas, es que hay personas que no quieren que les arrebate sus dudas, las aman porque sirven de escudo para no comprometerse a más, y ahí, hasta ahí llegan, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia con oración, ya estamos buscando respuestas. Cuando leemos la Biblia con oración, estamos haciendo preguntas a Dios. Y la reverencia va unida a la pregunta. Porque si no esperamos la respuesta, si no guardamos silencio ante Dios, pues evidentemente no queremos que nos responda. Es preguntar, por incordiar, ¿verdad? Y por eso, pues, las respuestas están en la Biblia y tenemos que buscar esas respuestas en Dios y guardar ese silencio, ¿no? Yo tengo la sensación de que Pablo, cuando se topa con Jesús, le pasa como aquel que muchos seguro que habéis tenido una experiencia, no digo igual, pero parecida, de encuentro con Dios en una situación así, pues que Dios te ha sacado las castañas del fuego, y es que cuando Jesús, la sensación de que estoy desnudo delante de Dios, no tengo nada que esconder. Y pueden pasar dos cosas. Si me has visto mi vergüenza, Señor mío, y sabes cómo voy, cómo me la he jugado en este asunto, y pues mira, he hecho lo que he podido, o mira, sí, se me ha visto de que iba por aquí, iba mal, tenía que haber ido por otro camino, puedes reconducir, o puedes decir, no, yo he dicho que iba a hacer esto, y me da lo mismo, incluso, y a Jesús lo toreo. El mérito que hace Pablo, porque Pablo además, que no es tonto, le pasa como a Nicodemo, intenta como capear la pregunta, porque Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Le responde Pablo, le responde con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Nicodemo, cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo le dice, Claro. me voy a entrar yo ahora, ¿qué me estás contando? Pablo, Nicodemo, y así otros que se han dado la vuelta a Jesús, pero Pablo, el mérito que tiene, más allá de si la pregunta es acertada o no, es la actitud. Él tiene un objetivo claro. El objetivo es, él quiere encontrar al Mesías, él quiere agarrarse, pero lo que pasa es que se empieza a dar cuenta de que a lo mejor es que estoy equivocado. Y entonces aparece lo que tú decías, Esther, la duda. Es bueno plantear dudas, tenemos dudas. Yo creo que Pablo ya tenía un rum. Yo soy de los que, desde el apedreamiento de Esteban, donde Pablo presenció el juicio, y ya veríamos hasta dónde fue actor principal o no Pablo. Y la sentencia. Pero yo creo que a partir de ahí algo empezó a resquebrajarse, que vio que en estos cristianos no eran solo gente que iba a destruir el sistema o aquello o lo que le habían enseñado. Aquí había algo que no le cuadraba. Y aquí el toque que resquebraja todo su edificio, el martillo que le golpea, es esa aparición en el camino de Damasco, que puedes aferrarte a las ruinas de tu edificio, o puedes decir, empieza a construir algo nuevo, será que tal. Y esas dudas, ¿no? Esas dudas ¿qué haces con las dudas?
a mí me parece, ¿no? Que ¿qué quieres que haga? Es, no sé qué, es tanto, me suena a mí a, estás acabando con todo lo que yo pensaba que tenía sentido en mi vida. Sí. Yo entiendo que Dios, al igual que un técnico o un ingeniero para vencer un material, actúa de acuerdo a la resistencia de ese material. No se golpea igual un material blando que una roca dura. Le das con un mazo y un cincel. Si quieres partir hierro, pues tienes que usar un disco de diamante más duro que ese hierro, ¿verdad? Y Dios, con cada uno de nosotros... ¿Tú crees que Pablo era duro? Yo creo que no que sea duro, sino estaba en una situación radical. En una situación opuesta, era perseguidor de los cristianos. Encarcelaba y se tenía que hacer. Y sabía lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Pero él sabe, como ha sabido con cada uno de los creyentes a lo largo de la historia, que han necesitado, cada uno como material que es, qué toque necesitan para convertirse al Señor. Y Pablo necesitaba caer del caballo, pues que caiga del caballo. Y seguramente Pablo daría gracias toda la vida por haber caído del caballo, porque vio la luz, ¿verdad? Y cada uno pues a veces nos ha mostrado la luz de una manera diferente, a veces por un amigo, un conocido, una compañera, un compañero, ¿verdad? Y ha sido suficiente. Algunos, como el ladrón en la cruz, pues tuvo que esperar a la muerte, a estar en la cruz con Cristo. Pero Cristo sabía que era el momento de ese hombre. Hubo otros y no los aprovechó, pero había que aprovechar el último momento. Y nunca da a Dios por perdido a un ser humano. Esto conecta con lo que tú has comentado desde el sermón. Lo he notado. Dios tiene un plan para ti igual que lo tenía para Pablo. Para todos, sí. Es decir, estás hablando de que Dios es un Dios personal. Y Dios actúa en la vida de cada uno en el momento apropiado y con diferencia. No es lo mismo lo que hace con Esther, con Juanfra, contigo, que lo que hace con Pablo, con otro o con Manolito. Es decir, a veces no tenemos que esperar que Dios haga exactamente en la vida de mi amigo lo mismo que tiene pensado para mí, porque tenemos necesidades diferentes. Así es. Y Pablo es también un ejemplo para nosotros, ¿no?, de cómo se puede cambiar. Y a veces como también como iglesia tenemos que liberarnos de los prejuicios, porque a menos que la persona demuestre que no se ha convertido, hay que dar por hecho que se ha convertido. Y eso es lo que hizo Ananías. Ananías, cuidado cuando le dicen viene este Saulo. ¿Sabes lo que me ha dicho uno ahora cuando me saludaban? Me dice, creo que he leído, me dice él. Creo eso que mientras va desde la capilla. Despedía a la gente, ¿no? Sabes que y hacías el predicador despide a la gente. Y uno me dice, que me ha parecido interesante, dice, yo creo que Ananías estaba en la lista de Pablo. Digo, no lo sé, puede ser, porque siempre habían espías, siempre ha habido espías y contraespías. Y a lo mejor estos ya sabían que Pablo venía con cartas de allá para pesarlos, y a lo mejor Ananías, es posible, eso me ha dicho él, ¿eh? Yo no lo he leído en el Espíritu Profecía, tampoco lo afirmo, ¿eh? Solo lo digo aquí como un dato curioso, ¿no? Ananías lo esperaba como diciendo, bueno, este viene a por mí, y ahora me dice que yo lo tengo que recibir en casa. Pero Ananías no pone, primero pregunta, porque tiene también su duda, Señor, será este, no es, a ver si es otro Saulo, porque este... No habrá un error ahí. El Señor le dice, no, este es hijo mío, como tú, desde el primer minuto. Y así nosotros tenemos que comportarnos también, desde uno que empieza y ha cambiado de vida, pues tratarlo como un hermano de toda la vida, ¿verdad? Y ese es un ejemplo también importante para nosotros, ¿no? Y porque creemos en el poder transformador del Espíritu Santo. Y Ananías lo creyó. Y cuando lo recibe le dice hermano. Me gusta mucho eso. No había reparado en ese detalle, ¿no? Efectivamente, que le llama hermano, tan pronto se encuentra con él, que es una idea y un matiz muy bonito. Sí. Pero quería tener el asunto de la duda también. Bueno, estamos en épocas como esta, ¿verdad? En esta época de amores líquidos, relaciones líquidas, ideas líquidas, en la que todo cambia. Hay muchísimas dudas, la gente duda de todo, ¿no?
y duda de lo dudable, duda de lo indudable, ¿no? Se duda de identidades incluso, de quién eres, de quién soy, de quién son los demás. Es una etapa esta rara, ¿no? Es una etapa extraña en la historia del mundo. Ya sabemos que la cosa va a ir mal, que va a ir peor. Esther, no vamos con toda esta duda, ¿no? Sí, perdona. No, sigue, pero las pocas certezas que creíamos que estaban ancladas en nuestra sociedad y tal, es que ya se han terminado, ¿no? La han derribado, ¿no? Entonces, ¿a qué nos agarramos? Esto es. Entonces, ¿a qué se agarraba Pablo? Porque tú casi a lo largo del sermón, además lo dijiste en varias ocasiones, ¿no? Este tipo tan interesante que se lo tomaba todo tan a pecho y que además tenía claro sus objetivos. Eran objetivos equivocados, pero es un tipo admirable porque allí donde ponía el ojo, ¿verdad? Ponía pues lo que hubiera que cumplir. Y lo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Lo hizo cuando estaba mal orientado y lo hizo definitivamente cuando estuvo bien orientado, ¿no? Cuando recondujo su vida y llevó hasta sus últimas consecuencias la tarea que Dios le había encomendado, ¿no? Él tenía claro que estaba dispuesto a responder al qué quieres que haga, ¿no? Y que lo que le dijera, allá iba. Pero tú nos dijiste varias veces, Pablo no tuvo dudas. Pablo no dudaba de que Jesús era su amigo, tema importante, sabía quién era Dios, sabía quién era Jesús, no lo dudó. Y además hay algo también muy interesante, que no dudó cuando le iba bien y tampoco dudó cuando le iba mal. ¿Cuán necesario es esto, no, para hoy? Y la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para no dudar? Para poder solventar esas dudas. Porque claro, una cosa es que yo dude de mis propias limitaciones, o que dude a lo mejor incluso de a dónde puedo llegar, incluso con el Espíritu Santo. A lo mejor dudo de mí, dudo de mis posibilidades, de mis capacidades, aunque sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces lo dudo porque dudo de mí, ¿no? Pero, ¿y dudar de Dios? ¿Y dudar incluso de su poder? ¿O dudar incluso, ¿no?, de su salvación? ¿Cómo podemos reconducir esto? ¿Cómo podemos dejar de dudar? ¿Cómo es esto? Sí, yo una cosa que me gusta de Pablo y de Pedro y de todos ellos es que, a diferencia de algunos hermanos que a veces cometemos algún error y es público y manifiesto, porque a veces hay errores que uno comete en privado y a Dios le pide perdón y entre Dios y uno queda, pero a veces hay errores que cometemos y se hacen visibles. Pedimos perdón, pero nos cuesta después volver a ocupar nuestro lugar, porque hemos fallado y nos consideramos indignos por lo que hicimos, por nuestra historia, o por los hechos o las cosas, y Pablo nos demuestra que no es así, porque ¿quién actuó peor que él? Yo no he perseguido cristianos para llevarlos a la justicia. Yo no traicioné a Jesús diciendo yo a este no lo conozco, yo paso de él, incluso blasfemó y manifestó para que no lo confundieran con un discípulo suyo, pero se arrepintieron y una cosa tenían clara: Dios ha limpiado mi culpa. Y si los otros siguen guardando en su mente, porque el ser humano lo guarda en su mente y no tenemos la capacidad de olvidar, tenemos capacidad para perdonar y gestionar, pero siempre está en nuestra mente lo que nos hizo alguien o algo. Pero eso no debe condicionar nuestro comportamiento, y es lo que ellos hicieron. Seguramente ahora voy a predicar a los cristianos, voy a predicar a ser un líder. Pero ¿cómo te presentas tú? No tendrás, podrían decirle, Pablo podría pensar, oye, me van a decir que soy un cara dura, dejar que pase un tiempo a ver si olvidan esto, porque yo con este currículum, ahora ponerme en primera línea. Pero Pablo dijo, me ha perdonado Dios. Y esa es una lección para nosotros, ¿no? Me ha perdonado Dios. Y si a alguno aún le cuesta, adelante, porque me perdonará también. Y colaborará conmigo, como ocurrió con Pablo y como ocurrió con Pedro, ¿no? Y esa es una lección importante para nosotros, ¿no? Nos hemos arrepentido, el pecado está borrado. Empezamos de nuevo. Muchas veces cuando decimos dime de qué presume y te diré de qué carece, detrás de muchos refranes hay verdades, pero no que todos porque cada refrán tiene su antirrefrán, entonces hay que tener cuidado también para usarlos. Pero es verdad que, por ejemplo,
detrás, o muchas veces, detrás de una aparente seguridad y manifiesta autoridad, ¿no? Se esconde pues en inseguridades, en miedos. Entonces a veces uno dice, ¿no será que Pablo, que pontifica tanto, que está tan seguro, que va luego con la palabra por delante, ¿no? ¿No será que Pablo en realidad lo que estaba ocultando era un ser infinitamente inseguro y lo tapaba, ¿no?, con su halo de seguridad? Bueno, nada más lejos de la realidad. Porque eso es verdad que nos puede pasar a ti y a mí, que no tenemos ese diálogo diario con Dios y esa experiencia. Pero cuando uno tiene a Dios en una continua comunión, él atraviesa el dolor, atraviesa los miedos, atraviesa las inseguridades de una manera mucho más natural y sana, y sale de ello reforzado. Pablo ha salido reforzado de esto, de ese camino de Damasco. Y cuando hablamos de transformación, la transformación de Pablo es una transformación genuina. Es decir, yo, es verdad, no soy el mismo, ninguno de nosotros somos el mismo de hace 20 años, pero todavía seguimos batallando y todavía me sigo preguntando, jolín, todavía me sigue persiguiendo las mismas cosas, 50 años que llevo ya, que he cumplido, y todavía tengo esto que desde los 15 me sigue atormentando, ¿no? Es cierto, ¿no? Y sigo pidiendo a Dios esa transformación, y sigo pidiéndole a Dios ese cambio en mi vida. Pues sí, hijo mío, te toca eso, pero se puede. Y lo que hay que hacer es seguir con Dios. Y esto no se acaba. También os digo una cosa, cuando hayas superado algo, te está esperando otra cosa a la vuelta de la esquina para poder meterle mano. Esto no se agota hasta la transformación última, que será la que nos consiga Dios. No tiene fin. Pero ahora, en nuestra vida diaria, podemos, todo esto que estoy contando podemos pedirle a Dios, podemos aspirar a tener una transformación como la que tuvo Pablo, Casildo. Porque sea muy llamativa, todos quisiéramos tener un camino de Damasco, ¿no? Y poder ver la luz resplandeciente, ¿no? Y una voz que nos hable. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Deberíamos decir que sí? Sí, con seguridad. Con seguridad. ¿Cuál es el plan? La transformación de Pablo es ponerse al servicio de Dios. Nada más y nada menos. Y Dios para cada uno tiene una obra. Yo he conocido personas que aquí en esta iglesia nunca habló en público. Sin embargo, era una de las más queridas. No. Era una persona de los más queridos. Hicieron un bien fantástico a la iglesia. Hay otras personas que son hospitalarias. Hay personas que hospedaron a Pablo y ayudaron a Pablo. Uh-huh. Son colaboradores. Nosotros, todos, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, ya somos colaboradores. Ya estamos colaborando en el mensaje. Ahora, que podemos hacer más, es simplemente ponernos en las manos de Dios. Y Dios tiene una misión, y si cumplimos nuestra misión, no somos menos que Pablo. Y eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Una de las cosas que perdió Pablo es el miedo. Tú has nombrado el miedo, y a veces las personas tenemos miedo a lanzarnos al que dirán. Hoy hay muchos que tienen miedo a predicar, a dar testimonio, porque la gente no quiere saber, porque es difícil. Cuando me dicen, es que es muy difícil hoy, yo les hago les devuelvo la pregunta, ¿cuándo fue fácil? Dime una época en la historia que haya sido fácil ser cristiano y dar testimonio. Nunca ha sido fácil. Es más, seguramente más difícil que ahora, porque si era en la Edad Media o en los tiempos de los apóstoles, podías ir a la cárcel. Ahora puede que te digan, déjame, yo paso de todo eso, es lo que te van a decir. Uh-huh. Bueno, pues, pero tú vas sembrando. Muéstrale amor a esa persona, ¿no? Y yo he conocido personas que, bueno, pues, yo tenía un amigo muy bueno al que nunca quería saber nada.
y le invité a venir a los estudios bíblicos que dábamos en mi casa y no quiso venir. Pero un día, tomando un helado en una heladería, los dos allí en el pueblo, le conté Daniel 2, la visión de la estatua. Al día siguiente vino a mi casa a los estudios bíblicos. Poco tiempo después se bautizó, ¿verdad? Es decir, que a veces con cada uno también hay que usar una táctica. Dios con cada uno ha usado una táctica. Nosotros tampoco podemos usar la misma táctica con los demás. Tenemos que tener esa sensibilidad y ese amor, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo le predico el evangelio y si se convierte bien y si no, no. Tú estás diciendo que le lanzas la piedra y si le pega bien y si no, pues culpa suya. No, es que hay que saber lanzar la piedra. A veces lánzale un dátil o lánzale una manzana, ¿verdad? Y de todas maneras, no estamos para sembrar, para esparcir, pero la cosecha con sabiduría. Pero la cosecha no es nuestra. Claro, y hacerlo con sabiduría. No somos nosotros los que tenemos que cosechar. Claro. Eso es verdad. Pues me quedo con la idea de la piedra. Vamos a concluir ya y os voy a pedir 30 segundos a cada uno porque estamos ya fuera de tiempo. Pero me quedo con la idea de la piedra porque es una de las imágenes más bonitas que tenemos en el texto bíblico. Ese momento en el que cada uno de nosotros va a recibir una piedrecita blanca con nuestro nuevo nombre. Y me gusta hilar la idea, porque Pablo nos da unas cuantas lecciones en ese sentido, con algo que decíamos también al principio del programa. Hemos empezado casi hablando de los Juegos Olímpicos, porque estamos en pleno momento, ¿no?, de olimpismo. Y hablábamos efectivamente de que Pablo pues hace unas cuantas referencias al olimpismo, ¿no?, y al deporte, y utiliza las metáforas deportivas también para hablar de la vida espiritual. Yo me quiero quedar con pues 2 lecciones en ese sentido. Independientemente de cuál sea tu situación y de cuál sea la burra de la que te tienes que caer, que sepas que está prometido que todos aquellos que corramos como queriendo alcanzarlo, es decir, corred de tal forma que lo alcancéis, que lo consigáis, vamos a tener nuestra corona de laurel, el laurel que será eterno, y vamos a tener también una piedrecita, menudo premio, con un nombre nuevo, que solamente sabemos nosotros, porque significa nuestra redención. Y me emociono cuando lo digo, pero sí, esa piedrecita es nuestra redención. Y es esa relación, ese pacto que tendremos personal, individual, único con Dios. Yo quiero esa corona de laurel, yo quiero llegar al final, yo quiero mi piedrecita. Así que me quedo con ese mensaje, me emociona de decirlo, pero me quedo con ese mensaje. Y gracias, Casildo, de verdad, porque me has hecho pensar de una forma muy, muy positiva en lo que nos está esperando. Así que gracias por el sermón de hoy. Te lo agradezco de verdad infinitamente. Me has sentado prácticamente bien. Gracias a Dios. Bueno, ¿Con qué nos quedamos, Juanfran? Pues mira, yo estoy contigo. Tenemos todos los que nos estáis viendo, tú también, que crees que no. Dios ya antes de que nacieras tenía su piedrecita, la tiene apartada para escribir tu nombre. Está preparada, o sea, no puede faltar. Yo me quedo con el valor de la transformación. A veces me sigo pensando qué estúpidos somos cuando desde las iglesias, sobre todo, con un mensaje evangélico decimos, yo soy así, no puedo cambiar. O esto me lo han enseñado así, y esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y de ahí no me muevo. Qué estúpidos somos, porque eso va en contra de lo que predica Jesús. Con Pablo, yo me quedo con las lágrimas de Pablo. Yo creo que Pablo se tuvo que dar una llantera enorme después, porque cuando él dijo Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías prometido, Esteban tenía razón. He andado por un camino equivocado, Señor, perdóname, hazme tu discípulo. Las tardes, las noches que tuvo que estar llorando, orando a Dios, dice que se retiró, se refugió después de Damasco, estuvo un tiempo meditando, estudiando las Escrituras, aprendiendo de Dios. Me quedo con eso porque a partir de ahí, de esos llantos, de esas lágrimas, de esa transformación, de ese milagro que hace Dios en su vida, como el que está dispuesto, como tú has dicho, a hacerlo en cada una de las nuestras, Pablo, tiempo después, es capaz de decir en Romanos 8, de escribirle a la comunidad de esos cristianos en Roma, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Da igual lo que hayamos hecho, de dónde vengamos, cuál ha sido tu pasado. La ley del Espíritu, dice el versículo 2, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías te ha librado del pecado y de la muerte. Y eso
hay gente que todavía quiere agarrarse a esa ley de pecado, de muerte, no, esto, pero Pablo está diciendo, mira mi vida, mira mi testimonio. Es un mensaje poderoso. Después de vuestras conclusiones, te toca a ti poner la guinda. Es difícil. La próxima vez pediré dar la primera conclusión yo. Bueno, pues solo decir que cuando aceptamos a Cristo hemos elegido la vida y no tenemos que tener dudas. Volver atrás es volver a la muerte, a la esclavitud y a morir en el desierto. El mejor negocio, siempre lo digo, es ser cristiano. Y la vida de Pablo nos invita a perseverar hasta el fin. Porque ¿qué habría sido Pablo? Un tipo perseguidor de la libertad, de la democracia y del respeto a otras ideas. Ahora fue defensor de la libertad, del progreso. Llevó progreso a esas naciones, ¿no? A las que visitó, a esos pueblos. Porque el Evangelio lo que da es progreso. Progreso, porque es una opción que nosotros ofrecemos, una opción donde al ser humano se le da más salud, se le ofrece más inteligencia, se le ofrece una comunicación con Dios y se le ofrece la vida eterna. Y es que no hay mejor negocio que seguir a Jesús. Es lo que viene a decir Pablo en su despedida. Amén. Pues muchas gracias, Casildo, de verdad, por el vosotros, de hoy. Y muchas gracias a Dios por el guión del programa de esta mañana, que nos invita a seguir corriendo hasta que obtengamos nuestro premio, porque aquí ganamos todos y la meta está a disposición de todas y todos, y da igual en qué orden llegues, con tal de que llegues, todo va bien. Disfruta de la carrera mientras, es lo que intentamos también transmitirte cada semana. Juanfra, compañero, muchas gracias también por esta mañana, porque hemos disfrutado, por María Dolores, por Fernando, que también han estado, y por Julián, que está ahí al frente del control técnico, y sin el que, evidentemente, pues no podríamos haber llegado a esta conclusión también. Edición 356 de la Iglesia en Casa. Gracias también a los compañeros de Omega, que sin duda nos han escuchado también por la radio, y a todos los que nos habéis visto en directo y a los que vais a también disfrutar este programa después ya grabado y lo vais a compartir también con quienes estén a vuestro alrededor. No dudéis, tenemos una piedrecita blanca dispuesta a llevar nuestro nombre y tenemos una vida eterna dispuesta a ser vivida. Eso es lo que quiere obsequiarnos. Ya nos lo ha obsequiado, de hecho, el Señor. ¿Querrás llegar? Le preguntarás qué quieres que haga. Bueno, pues está dispuesto a responderte, así que adelante, a por ello. La próxima semana volvemos a encontrarnos, Dios mediante, aquí en la Iglesia en Casa a las 10 de la mañana. Hasta entonces, sigamos corriendo. ¡Feliz semana! Buena semana. Thank you.